Periodismo sin lados oscuros. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Aquí empezando un nuevo programa, nuevo episodio de El Redondel, Periodismo sin lados oscuros, válido esta vez entre el 10 y el 17 de marzo de 2021. En un rato te voy contando todas las alternativas para escuchar y ver y seguir este humilde pero potente programa de radio, programa de televisión, lo que quieras, como quieras llamarlo, en el que hacemos periodismo y el periodismo que creemos que hay que hacer, un periodismo que se hace más preguntas que respuestas y en el que repasamos semana tras semana los temas que a nosotros nos parecen importantes en la Argentina y en el mundo. Hay mucha información en todas partes, así que acá solamente vamos a repasar algunas de las tantas noticias que nos parecen, como decíamos recién, importantes. Así que ya comenzamos, como siempre, con la actualidad de la Argentina. ¿Sí? Ahí empezamos. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, vamos a comenzar este nuevo programa de El Redondel con algunas de las noticias que nos parecen importantes en estos días. Por supuesto, el cuadro del coronavirus, que siempre lo repasamos, cuáles son la situación en la Argentina y en el mundo. El número de fallecidos sigue siendo alto, estamos ciento y pico de muertos por día, es un número alto, y el de contagios está en 7.000 y pico por día en las últimas jornadas. Hay que empezar a prestar atención, lo venimos diciendo acá en el Redondel, a las curvas de contagio en países vecinos, en Chile, en Uruguay, en Paraguay y en Brasil especialmente. Todo lo que sabemos es que lo que nos resulta grave, lo que nos preocupa, lo que nos da mucho miedo es la variante de Manaos, ¿sí? la mutación del coronavirus que surge en Manaos y que es la predominante prácticamente en todo el Brasil en estos momentos y que ha obligado a otra vez confinamientos, cierres, cuarentenas, toques de queda o distintas medidas similares a las que se viven en todo el mundo en varias regiones de ese país. Paraguay está sufriendo algo por el estilo, luego lo vamos a hablar. Si bien no tenemos datos muy concretos, pero el brote de Formosa, que desde lo político generó el cierre, la vuelta a la fase 1 y lo que hemos visto en buena parte del mundo cada vez que se vuelve marcha atrás, manifestaciones de comerciantes, vecinos, que lo que empiezan a percibir es algo muy obvio, que la economía vuelve a frenarse, paralizarse, la actividad económica, la posibilidad de vender, la posibilidad de que la gente circule en la calle. Esto es obvio, como ha ocurrido en Holanda, en Alemania, en España, en prácticamente todos los países del mundo que dan marcha atrás con las medidas de apertura por la situación epidemiológica. Hay personas afectadas y estas personas con razón van a salir a manifestarse y a decir qué pasa con nosotros. Lo ideal en esos casos, lo decíamos acá en el Redondel un año atrás, sería de alguna manera lo que fue ocurriendo en varios países: ayudas a los comerciantes, ayudas a los empresarios y ayudas a las personas. En Estados Unidos se acaba de aprobar un plan de estímulo económico súper importante, distinto en cada país la manera, ¿no? Dinero directamente, como acá fue el IFE, dinero sobre las empresas. Todo esto, ya lo sabemos, genera un desbarajuste en las cuentas generales de los gobiernos bastante esperables, pero es un mal o el otro, ¿no? En Estados Unidos los republicanos decían que el plan de estímulo iba a generar inflación, quizás la genere, pero si no genera inflación, genera un desempleo enorme y otros problemas posteriores. Venimos en este círculo al que nos obliga, la pandemia nos obliga a transitarlo,
y estamos ahí todo el planeta en un tira y afloje, la sábana corta, ¿no? Si tapamos la parte de arriba del cuerpo, destapamos los pies, si tapamos los pies, destapamos la parte alta del cuerpo. Así que hay que seguir prestando la atención. Acá venimos planteando, la Argentina todavía no entró en esta situación de desborde de casos, de llegada confirmada de circulación alta de esta variante del coronavirus de Manaos, pero hay que estar atento porque no es poco probable imaginar que simplemente porque no haya muchos vuelos o porque las fronteras estén cerradas. Hay que recordar que los camioneros siguen transportando de un país al otro los productos. O sea, no es que estamos aislados del mundo, y aunque estuviéramos, lo sabemos, las fronteras son porosas, la gente circula, cruza los ríos más allá de las fronteras oficiales, ¿no? De los límites entre países, ríos o caminando. Nosotros tenemos frontera seca con Brasil y con, por supuesto, con algunos otros países, así que hay que estar muy atentos y ver cómo sigue evolucionando el tema. El otro lado de esta historia es la vacunación, los problemas que siguen ocurriendo, los casos de vacunación VIP, por un lado. Hablábamos la semana pasada de lo que ocurrió en el Ministerio de Salud y la salida de Ginés González García, o casos oscuros, ¿no? De movimientos extraños de vacuna. Cuando uno empieza a ver, lamentablemente, este tipo de hechos son repetidos o aparecen repetidos en varios países del mundo, un poco más, un poco menos. Vacunados VIP, gente que no se sabe por qué se vacunó y aparece vacunada, que no cumplía con los protocolos dictados en ese país. Eso por un lado. O la circulación de vacunas en forma irregular. Se habla de mercados negros de vacunas, de cuánto en algunos países que no tienen todavía vacunas, la gente de mucho poder adquisitivo está dispuesta a pagar. Se habla hasta de $1.000 por la vacuna en algunos grupos de alto poder adquisitivo en América Latina. Por ende, la posibilidad de que empiece a haber un comercio negro, de un comercio ilegal, mucho mejor, un comercio ilegal de vacunas, un comercio paralelo de vacunas, es imaginable que pueda ocurrir y vayamos enterándonos de casos. Algo que está ahí en investigación en estos días tiene que ver con lo que ocurrió en Corrientes con el ministro de Salud, Ricardo Cardoso, trasladando en su propia camioneta 900 vacunas. Y además, el otro tema que empieza a circular, las noticias relacionadas con las vacunas, tienen que ver con si sabemos o no sabemos vacunar y si pensamos o no en forma correcta cómo aplicar estas vacunas, con mejores y peores experiencias en todo el país. Acá en Buenos Aires hemos tenido en estas últimas horas el caso de el Luna Park y la vacunación en Boedo, en dependencias del Club San Lorenzo, con cantidad de jubilados, de personas de más de 80 años, al sol, sin asientos, todos concentrados, gente que había cruzado toda la ciudad de Buenos Aires porque vivía en Villa del Parque, pero tenía que vacunarse en Puerto Madero, ¿no? En el Luna Park. Esto, creo que lo interesante es, como mucho de lo que hemos venido acá hablando en el programa, hace un año, desde que empezó la pandemia, sabemos que en algún momento van a llegar las vacunas y que había que pensar cómo íbamos a organizar un plan de vacunación masivo. No es algo novedoso. Sin embargo, a veces un poco mejor resuelto, un poco peor resuelto, pero nos damos cuenta que en muchos casos no se pensó, no se resolvió. Y que también es interesante empezar a prestar atención a cómo se van decidiendo, ¿no? La vacunación la resuelve completamente el Estado, el Estado deriva la vacunación a prepagas, a privados, quién se vacuna de qué manera, quién más cómodo, quién más incómodo. Me parece que esta es un debate que nos merecemos. Cuando hay que resolver algo así tan grande
como una vacunación global. ¿Quién tiene que tomar cartas en el asunto? ¿Hasta dónde podemos delegar y hasta dónde no? Y si tuvimos funcionarios efectivos que pensaron o planificaron cómo hacerlo bien y qué pasa si no, cuáles son las consecuencias. Hemos visto varios casos. Por supuesto, todo puede resultar mal, salirse de cuajo, pasar algo específico que haga que lo que se pensó bien termine mal, pero también hay que reconocer que en muchos casos ha habido errores de planificación en todo el proceso de vacunación. Como también lo hablamos hasta hace no muchas semanas de los protocolos en escuelas, ¿no? Venimos hablando de los protocolos en general, ¿no? Lo difícil que es protocolizar, ¿no? Bueno, hay que mantener 2 metros de distancia. Bueno, en la puerta del colegio, 250 millones de personas todas juntas, los chicos todos juntos, entran y salen todos juntos, salen abrazados del curso, pero adentro los tenemos a 2 metros de distancia. Acá aparecen los absurdos de este universo de protocolos. O vamos a un centro médico y en un cuartito pequeñito hay 5 empleados atendiendo a 10 centímetros uno del otro con una mampara, más encerrados que antes todavía. Esto me ha pasado a mí. Entonces, bueno, ahí aparece toda esta zona de qué lío de los protocolos, de los que también venimos hablando hace un año, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en los medios hablábamos de hacer horarios de entrada diferenciada en los trabajos, en las oficinas, para no saturar, en los comercios? Todo eso quedó en la nada, para no saturar los transportes públicos. Bueno, los bancos que trabajen de tal horario distinto, que digamos se gradúe a lo largo del día distintos horarios de ingreso, salida. Con la escuela ha pasado un poco esto, ¿no? Los horarios de ingreso o salida distintos para estructuras en las que hay 300, 400 chicos, padres, madres, bueno, el caos esperable también. Era un caos el año pasado con los chicos todos en casa, es un caos ahora también con burbujas, esquemas de entrada y de salida, barbijos, distancias y todo lo que estamos viviendo. No es que de aquel caos íbamos a pasar a algo que implicara, bueno, ya está, ya se acabó. No, todo lo que de ese caos pasamos a este caos, en el que las madres están locas, las madres, los padres, tratando de ver a qué hora entran y salen distintos hermanos y quiénes tienen que ir, qué día y qué no. Bueno, mientras dure la pandemia viviremos un poco en este caos. Otros temas que tienen que ver con la actualidad nacional. Aquí en la Argentina, en estas últimas horas, nos enteramos de la renuncia extraña de Marcela Lozardo como ministra de Justicia. Una de las noticias que tiene que ver con el gobierno. Todavía, mientras estamos haciendo este programa, no tenemos en claro quién la va a reemplazar. Es sin dudas una de las noticias de estas horas. Y por lo pronto, más allá de todo, de la discusión política, de si el gobierno quiere hacer cambios en la justicia, la oposición no, cuánto, toda la discusión que me parece válida de la efectividad o no de la justicia, porque cuando uno mira las encuestas, la justicia aparece por debajo de prácticamente todo lo evaluable. Cuando se le pregunta en quién confía o en quién no confía, la justicia está abajo de todo. Esto marca algo, ¿no?, del sistema judicial. Lo vemos con el tema de los femicidios y otros tantos casos. Pero sí me pareció interesante reflexionar sobre el bajo perfil durante el último año, en general del gabinete de Alberto Fernández, que un poco lo hemos hablado. Alberto Fernández ha hablado mucho en los medios y fuertemente. El motivo es que el gabinete, más allá de cuán efectivos o no efectivos sean en sus funciones, no soy quien tampoco para definirlo o decirlo con demasiada precisión, pero sí, buena parte de ese gabinete es un gabinete de muy bajo perfil, ¿no? Ministros y ministras que en su relación con los medios, en su manera de contestar, son, digamos, de muy bajo perfil, y quizás esto termina obligando al presidente a
tomar mayor protagonismo. En un gobierno no es solamente las decisiones políticas, la gestión, que lo es y mucho, también es comunicar, estar en el momento en el que hay que salir a hacer un planteo público, discutir, responderle a líderes de la oposición, y un rol importante es ahí, por ejemplo, el de funcionarios, y doy el ejemplo de Marcela Lozardo, que sin dudas tenía un perfil bajísimo, tuvo un perfil bajísimo durante todo el gobierno, y ahora deja el ministerio. Es una de las noticias de estos días. La economía está un poco más tranquila en cuanto al tema dólar. Seguimos esperando el acuerdo con el FMI y por supuesto sigue preocupándonos el tema aumentos de especialmente alimentos, que es uno de los grandes desafíos. Frente a esto aparece la modificación del impuesto a las ganancias, que podría dar un poco de aire en los próximos meses, especialmente a la clase media. Y una noticia que guardé, me llamó la atención, me parece interesante discutirlo. El gobierno dispuso en las últimas horas que Edenor y Edesur, hablamos de las distribuidoras del AMBA, no van a poder cortar el servicio eléctrico por deudas previas al 28 de febrero, o que se hayan originado o agravado en el marco de la pandemia. Y me quedé pensando, algo que pensamos siempre, hemos dicho siempre acá en el Redondel, que es, ¿qué es un derecho en el siglo XXI y qué es un lujo? Me parece que esta es una discusión súper interesante. En 1895, tener electricidad quizás era una excentricidad y un lujo. La pregunta, 120 o 130 años después, ¿es un lujo tener electricidad? ¿Se puede no tener electricidad, no tener agua, o es un derecho tenerlo? Los ciudadanos del siglo XXI tenemos derecho a tener luz, agua, por ejemplo, telefonía. ¿Se considera algo como, digamos, estos servicios como parte de la normalidad? ¿Son servicios de acceso público? Si fuera así, y esto es un poco lo que pienso, la verdad, la gente no se le podría cortar la luz a alguien porque no pueda pagarlo. Habría que pensar cómo hacemos para que pague, qué plan de pagos le podemos dar, de qué manera condicionar o lograr ese pago, qué estrategias legales, judiciales tiene la empresa para poder cobrarlo. Pero me parece que es un gran debate en pleno siglo XXI si alguien no paga la luz, el agua o el gas, porque no puede pagarlo. Estamos pensando más en esos casos, no porque no quise pagarlo, tengo dinero y elijo no pagar. No es este el caso. Estoy pensando en la gente que no tiene trabajo, no tiene ingresos, ¿sí? Le ocurre algo y específicamente queda totalmente desfasado, ¿no? Y no puede pagar la luz, el agua, el gas, los servicios públicos. ¿Se le puede cortar en pleno siglo XXI y podemos imaginar que la gente viva como en el siglo XVIII, sin luz, sin gas, sin agua? Me parece que es un gran debate. Me parece que lo que deberíamos discutir hoy es, bueno, quizás no se deben poder cortar los servicios públicos a personas que demuestran incapacidad de pago, y en todo caso, me parece bien ver de qué manera las empresas de servicios públicos renegocian esos pagos en esos casos concretos de las personas que demuestren incapacidad. Por ejemplo, no sé, tienen trabajo, habrá un estudio socioambiental, intervendrá la justicia, podrá Edenor y Edesur y las empresas de servicios públicos hacer juicio, y en un juicio la persona demostrar qué puede y qué no puede. Pero me parece que es un gran debate, porque el debate tiene que ver con qué es un derecho y qué es un lujo. Que, bueno, un poco ocurrió con la telefonía celular. Sin dudas, en 1983 era un lujo tener un teléfono celular. ¿Hoy es un derecho o es un lujo tener telefonía celular? Puede ser un lujo tener un teléfono caro, elegir el más caro con todo, digamos, el aparato más caro. Ahora, tener acceso a una línea de telefonía celular hoy es un derecho o un lujo. Esa discusión me parece súper interesante, porque el mundo cambia tan rápido que no podemos seguir pensando el mundo como en 1950 o en 1900, que era un lujo y que era un derecho. Bueno, me parece que es un tema interesante y lo quería plantear para pensarlo en voz alta. Hemos llegado al final de esta primera parte, primer bloque del programa.
Como siempre está Eduardo Freddy con toda la información deportiva, la actualidad internacional, algo de música, todo esto si estás escuchando la versión completa del Redondel, la versión podcast, no, la versión programa completo. Esto lo podés escuchar desde elredondel.wordpress.com. También nos podés oír en Spotify. Nos podés seguir siempre en todas partes, ¿sí? Nos buscás en Spotify como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Y también en nuestro canal de YouTube, youtube.com/El Redondel. Esa es nuestra dirección en el canal de YouTube. Le das like, me gusta, suscribirse, etcétera, etcétera. Así que las alternativas son el blog, elredondel.wordpress.com. Es, por supuesto, Spotify, y ahí nos buscas como El Redondel, Periodismo Sin Lados Oscuros. Y por último, también nuestro canal en YouTube. En un rato te cuento las redes sociales para que nos sigas en Facebook, en Instagram, en Twitter, en las distintas redes sociales en las que estamos. Todo esto en un rato. Ahora, gente, hacemos una pequeña tanda. Llega Eduardo en la versión completa del programa con la info deportiva. No, tenemos música antes. Bueno, seguimos. Tenemos un programa, como siempre, un éxito tras otro todo el tiempo. No te vayas. Venimos en un ratito. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, llegamos al bloque de información internacional. Vamos a repasar cómo anda el planeta, que como siempre decimos, está mal y no esperábamos nada de él. Así que en general las noticias no son muy buenas. En cuanto a coronavirus, algo hablamos al inicio del programa. Sigue mal el tema en la región, Brasil, los datos, la curva en Uruguay, incluso en Chile, aunque ya Chile tiene un número altísimo en proporción de habitantes, en relación a los habitantes de vacunados. Los casos siguen siendo importantes. La situación en Paraguay, que también ha generado un hecho político, manifestaciones, marchas, renuncias del ministro de Salud paraguayo y una interna en el Partido Colorado, que es el partido que gobierna Paraguay, diríamos históricamente. Alerta rojo sanitario, un panorama complejo en general en la región. En otras partes, aún con cuarentena, hay por suerte baja en el número de casos. Estados Unidos es un ejemplo, no tanto por las cuarentenas, hay una gran vacunación masiva y la salida del invierno, porque hay que recordar que de la misma manera que aquí estamos entrando en el otoño, se está entrando en primavera en el hemisferio norte y eso mejora las condiciones de ventilación. Bueno, en general todo el panorama en relación al coronavirus mejora, ya está demostrado con este año de pandemia, con climas más amables en los países que tienen estos contrastes frío-calor. No es el caso de Brasil, ¿no?, que ha sido grave todo el año. Pero sí, Europa tiene cierta disminución de casos, especialmente Gran Bretaña y algún otro país, aunque el panorama no es tan positivo en Italia, y sigue el tira y afloje por las vacunas. Ahí está Italia presionando a Europa para que finalmente la Sputnik V, la vacuna rusa del Instituto Gamaleya, se apruebe. No está aprobada en la Unión Europea y de hecho Italia ha firmado un contrato para que se empiece a fabricar en el país. Como les contaba, en Estados Unidos se aprobó un plan de estímulo importante que le va a dar dinero directamente a muchos ciudadanos que se quedaron sin trabajo, que tienen problemas como consecuencia, por supuesto, de la pandemia y de la crisis económica. Y el panorama es de expectativa y, por supuesto, la espera de que haya mayor cantidad de vacunas para mayor cantidad de gente y el problema de la pandemia vaya
descendiendo, aunque todo, como lo venimos diciendo desde el año pasado, va a ser realmente muy lento, la posibilidad de volver a mayores actividades, a mayor circulación, y siempre con la posibilidad de brotes, rebrotes, dar marcha atrás con aperturas, como lo venimos planteando desde el inicio. Mientras estamos en esta pandemia de la que no salimos y probablemente tardemos mucho en salir, hay algunas otras noticias, como por ejemplo los 10 años de la... ¿se acuerdan del caos que implicó el tsunami que afectó la central nuclear de Fukushima? Porque así se dice, la gente le decía acá Fukushima, pero en japonés es Fukushima. El debate, nosotros acá muchos años atrás en el Redondel hablamos del debate sobre la energía nuclear, que está en claramente retroceso luego de Chernobyl, de Fukushima y algunos otros casos, porque es riesgosa, ¿no? Sobre todo el tema es, más allá de lo efectivo o no, los riesgos que implica la energía nuclear cuando algo como un accidente o un hecho natural termina afectando, ¿no? Termina afectando las centrales nucleares. Acá tenemos varias y bastante cerca de zonas urbanas muy pobladas en el caso de la Argentina. Son temas de los que, como decimos siempre, hay que hablar, ¿no? Cambio climático, problemas, todo lo que tenga que ver con deforestación, temas ambientales. Cada vez debemos hablar más y mejor, porque el mundo, si no toma cartas en el asunto, eso termina generando problemas cada vez más grandes. Otros temas que me parecen interesantes para este bloque de actualidad internacional: la visita del Papa Francisco a Irak, sin dudas un hecho religioso, político, que veremos qué repercusiones tiene en los próximos meses. Un país que todavía vive las consecuencias de las dos guerras que vivió cuando Estados Unidos primero... La famosa guerra cuando era Irak-Kuwait, la invasión de Irak a Kuwait, fue la primera guerra del Golfo. La segunda guerra del Golfo, que devino en el derrocamiento de Saddam Hussein y las consecuencias de todo ese proceso. Y antes Irak había estado en guerra muchos años con Irán en los 80. Estamos hablando de 3 guerras desde los años 80 y consecuencias enormes desde lo económico, en lo interno, los conflictos religiosos, los conflictos con el pueblo kurdo. Bueno, un tema muy complejo el de Irak, como el de Libia, el de otros países que digamos han pasado en los últimos 20-30 años crisis. Siria, ni que hablar. Así que ahí estuvo Francisco en este acercamiento, este diálogo interreligioso entre la Iglesia Católica Apostólica Romana, las iglesias orientales cristianas y por supuesto también los vínculos con el Islam. Y por último, un poco más frívolo si quieren, los líos en las coronas que aparecen por distintos motivos. En España, porque las infantas se vacunaron cuando fueron a visitar al padre, al rey emérito, el ex rey Juan Carlos, que está en el Golfo Pérsico, y sus hijas se vacunaron en el Golfo Pérsico. Hay un poco ahí también de discusión y de cruce, como en todas partes, sobre esto de los VIPs. Bueno, es que los reyes son VIPs en definitiva, qué duda cabe, pero bueno, hay algo ahí siempre de discusión. Hay mucho de discusión en relación a la corona española y sus denuncias por enriquecimiento, por desvío de fondos, y en Gran Bretaña con las declaraciones del príncipe Harry y Meghan Markle desde Estados Unidos por, no son denuncias menores, cierto racismo en relación al el color de la piel del hijo del príncipe Harry,
de Archie y otros malos tratos que hacen revivir y recordar la gran crisis que tuvo la corona en los años 80-90 con Lady Diana Spencer, la princesa de Gales, que luego fue superada un poco esa crisis, sin dudas política, y como todo, ¿no? Acá se mezcla, como no puede ser de otra manera, vínculos personales, las relaciones personales de el príncipe con su hermano, con su papá, con su abuela, con la esposa del padre, porque es una familia en definitiva, y situaciones políticas, porque en definitiva la realeza es eso, ¿no? Es una familia que ejerce el rol del Estado, la representatividad del Estado. Entonces cualquier hecho familiar, como en cualquier familia en la que hay problemas, se mezcla con el Estado y así ha sido siempre en la realeza. Con los gobiernos presidenciales eso también ocurre, pero por lo pronto al menos duran menos tiempo, ¿no? Un par de reelecciones, excepto, qué sé yo, Angela Merkel, que hace mucho tiempo que está, pero bueno, en la mayoría de las democracias los mandatos son 2 veces, la mayoría de las veces 2 presidencias y ya no mucho más que eso. Como consecuencia de esta crisis, en Australia ha vuelto el debate por la finalización del vínculo que une a ese país con la monarquía inglesa. Saben que la reina es jefa de Estado y hay un primer ministro, igual que en Canadá, que es el jefe del gobierno. Un 34% de los australianos está de acuerdo con que Australia se convierta en una república. Así que este es un tema que viene de, digamos, tiene que ver con un lado frívolo, pero por el otro lado deviene o se conecta con hechos políticos que son clásicos, ¿no? La discusión monarquía-república. Francia ya la resolvió, y Italia ya la resolvió, Grecia, Alemania. Bueno, en España es un tema, en Gran Bretaña no demasiado, tiene mucha aceptación, al menos la reina Isabel, habrá que ver qué ocurre cuando deje su reinado, y es un tema que vuelve, ¿no? Que vuelve mientras seguimos con la crisis del coronavirus, las crisis económicas, aparecen algunos de estos temas políticos, de gran política, que siempre me parece interesante pensar e interesante discutir. Bueno, gente, estamos cerrando el bloque de información internacional. Nos quedan algunos minutitos solamente para terminar con este programa, este nuevo encuentro de El Redondel. El Redondel. Bien, ya estamos cerrando este programa de El Redondel, válido entre el 10 y el 17 de marzo de 2021. Quería recordarte sobre el final cómo podés estar en contacto con nosotros, escucharnos, descargarnos, seguirnos y todas las alternativas. El blog es elredondel.wordpress.com. Ahí está la versión completa del programa, versión radio, 60 minutos, que pueden descargar las radios de todo el país. Si querés si sos una radio, trabajás en una radio y querés incluir el programa, que se actualiza una vez por semana, lo descargás desde ahí y se puede incluir en la programación como lo están haciendo, de hecho, muchas radios en distintos puntos de la República Argentina. La otra alternativa es escucharnos a través de Spotify. Nos buscás como El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Es un poquito más breve esa versión porque no tiene música por cuestiones de derechos. En youtube.com/El Redondel está la parte más audiovisual del programa, que aquí estoy yo haciendo morisquetas y haciendo el programa mirando cámara. Y esto también es válido, seguirnos de esa manera. Y por último, redes sociales, que no te las conté antes. Nos encontrás en Instagram y en Twitter como @elredondel y en Facebook como @elredondelperiodismo. Son las redes en las que podés encontrarnos, seguirnos, contactarte con nosotros, opinar, decir lo que tengas ganas, por supuesto. Y por último, tenemos correo electrónico, el clásico viejo mail. Nos podés escribir a
elredondel@gmail.com para lo que quieras, lo que tengas ganas. Así que para estar en contacto con nosotros a través del blog, a través de YouTube, a través del correo electrónico o a través de las redes. Podés escucharnos en distintas plataformas, en una versión audiovisual, podés descargar el programa directamente desde Spotify, suscribirte, darle a las campanitas, bueno, todo lo que ya sabés en todas las redes y en todas las plataformas. Así que te invitamos a que si te gusta el programa, estés ahí, nos escribas, te contactes, nos escuches, nos compartas. También la versión del programa en Instagram TV. Bueno, como te imaginarás, estamos en todas partes. Mi nombre es Nicolás Elevi. En redes a mí me encontrás como @Nelevi, N-E-L-E-V larga y latina. Ahí hay otros contenidos, por supuesto, en mi canal de YouTube o en mis redes sociales. Me vas a encontrar ahí ya como, no tanto en contenidos periodísticos, sino con contenidos sobre educación, periodismo, medios, como profe que soy de periodismo. Así que si te interesa, también te invito a que me busques al menos por ahí. En cuanto a este programa, la semana que viene habrá un nuevo programa, episodio, capítulo o como quieras llamarle, así que nos estamos viendo. Te sugiero, recomiendo, o usar la palabra que más te guste, que te sigas cuidando, por supuesto, frente al tema coronavirus. Igualmente la pasemos lo mejor posible, que ya está llegando el otoño, y nos estamos encontrando, si todo sale bien, en 7 días en un nuevo programa de El Redondel. Cuídate, tené una excelente semana y, como siempre, seguimos en contacto a través de las redes, a través de elredondel.wordpress.com y todo el resto de las distintas plataformas. Besis, cuídense, que ande todo bien. Nos vemos. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca.